Hola, ahora vamos a hacer la primera práctica de laboratorio, la cual vamos a utilizar un pulsador más un relay más un bombillo, en la cual cuando yo presione el pulsador, ese va a activar al relay y el relay va a permitir que se encienda el bombillo. Y al momento que yo suelte el pulsador, desactivará el relay y se apagará el bombillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver cada uno de los componentes de manera individual, para que lo conozcamos. Este sería el relay, el cual tiene aquí sus terminales para hacer las conexiones. Y aquí en la parte superior tiene un diagrama que indica quién sería cada uno de esos conectores, cada uno de esos terminales. Sin embargo, aquí tenía una etiqueta y al momento de retirarla se quedaron residuos de pegamento y no se puede leer. Yo trataré de poner en el video una imagen con más detalle para que lo puedan ver. En este caso el relay, como es primera vez que lo vamos a ver, voy a abrirlo. Esto no está hecho para que se abra, yo prácticamente tuve que romperlo para que pueda salir, de forma tal que lo podamos ver por dentro. Entonces, en el relay vemos, primero, ya sabemos que el relay está conformado por una bobina y juegos de contactos. Aquí está la bobina, creo que por ahí lo pueden ver en el video. Está un cable enrollado, lo cual forma una bobina. Y me indica que el valor de la bobina es de 24 voltios DC. Quiere decir que yo tengo que activar esa bobina con 24 voltios DC para que se accionen, para que se muevan los contactos. Vemos que de este terminal sube ese palito, pasa por acá. Acá hay un pequeño alambre que entra a la bobina, está enrollado y por el otro extremo sale el segundo terminal de la bobina, está soldado a ese terminal y sale. Por lo cual esos dos puntos que están acá, este y este, serían los dos extremos de la bobina. Luego vamos a ver los contactos. Este terminal vemos que pasa por acá, sube, está soldado este cable blanco a esta plancha de metal. Bien, es decir que esa plancha de metal es este terminal que está acá. Y vemos que esta plancha de metal está en su estado en reposo, conectado con el contacto del extremo, con este contacto. Bien, y está despegado de este otro contacto. Por lo tanto, este sería el contacto común, este sería el contacto normally close, que está unido con él, y este sería el contacto normally open. Vemos que aquí arriba tenemos el resorte, lo cual me mantiene el relay en una posición de su estado de reposo, que sería el común unido con el normally close. Y al momento que yo conecte 24 voltios en estos dos terminales de la bobina va a crear un campo magnético, el cual va a empujarme, va a atraer este brazo y lo atrae para allá. Desaparece el campo, si quito el voltaje, regresa, coloco 24 voltios, crea el campo, lo atrae. Bien, y así se mueve el común. Entonces pasa, si está desactivado, común con normally close, y cuando hay voltaje, 24 voltios en la bobina, lo atrae y se une el común con el normally open, que estaría ahora cerrado. Es decir, ahora está unido este terminal, vino por acá, y está unido con este otro terminal. Entonces repitiendo sería común, normally open, normally close. Y del otro lado tengo exactamente lo mismo. Otro común, viene por acá arriba, baja, unido con un normally close y separado del normally open. Cuando hay voltaje, se atrae. Cuando se quite el voltaje, el resorte vuelve y lo coloca donde va. Sería así. Hay voltaje, no hay voltaje. Bien, entonces este sería un relay con una bobina, que siempre tienen una bobina, y dos juegos de contacto. Este sería un juego de contacto y este sería otro juego de contacto. Sería un relay con dos juegos de contactos. ¿De acuerdo? Entonces aquí debajo, cada uno de los terminales tienen unos números para indicar quién es cada quien. Si yo, bueno, ya lo vimos físicamente por dentro, quién sería cada uno, pero aquí en el diagrama también pudiéramos verlo, que lo voy a colocar en el video para que lo puedan entender más fácil, quién sería el número. Bien, entonces, una vez eso, cerramos esto que está acá. En la práctica vamos a utilizar que en este caso el diagrama está aquí en el lateral. Se puede ver un poquito mejor, lo voy a acercar un poco a la cámara a ver si lo pueden ver. Sin embargo,
De todos modos, le colocaré una imagen en el video para que lo puedan apreciar mejor. Entonces, este sería, vamos a separarlo, este sería el relay y esto es una base de relay. La base de relay básicamente lo que me permite es que si yo tengo solamente relay y fuera a conectarle cables, tuviera que poner un cable, supongamos. Tuviera yo que buscar un cable, entrarlo por el agujero, luego de eso soldarlo y que permanezca ahí. Y sería muy difícil si luego tengo que hacer una modificación. Entonces la base de relay lo que me permite es que solamente entra de una manera, por la distancia de los pines. Una vez que yo lo coloque acá, cada tornillo de esto hace contacto con uno de los pines del relay. Entonces, y cada tornillo tiene un número para indicarme quién es quién. Por ejemplo, si yo veo en el diagrama de esta bobina que está acá, de este relay, me dice que la bobina es el 13 y el 14. Y aquí en la base relay, que es prácticamente imposible que lo puedan ver en el video, aquí dice 13 y aquí dice 14. Bien, de forma muy pequeñita. Entonces básicamente, viendo eso, ya yo sé que este sería un terminal de la bobina, este sería otro terminal de la bobina. Entonces eso sería el relay. Este sería un relay con dos juegos de contactos y este que está acá sería otro relay con un solo juego de contacto. Voy a separar la base de relay. Este botón lo presionamos hacia ese extremo y al moverlo sale el relay. Esto sería solamente el relay que tiene 5 terminales. 2 terminales para la bobina de relay y otros 3 terminales para los contactos, que serían común, normally close y normally open. Una vez que yo introduzca esto, en la base tengo un diagrama que me indica quién es cada terminal. Me indica A1 y A2 corresponde a la bobina, vamos a colocarlo de esta manera. A1 y A2 corresponde con la bobina de relay que funciona a 24 voltios DC. Y aquí tengo los juegos de contacto, que sería el 11 es el común, 12 normally close y 14 normally open. Y aquí tengo unos tornillos, un tornillo aquí, un tornillo acá, otro acá y otro acá, y cada tornillo tiene su etiqueta. A1 positivo, A2 negativo, A1, A2, y aquí tengo 12, 14 y 11. 12, 14 y 11. En este caso, las bases tienen un LED indicador y los LED funcionan con una polaridad en DC. Por lo tanto, esta base, la bobina, hay que conectarla con cierta polaridad, donde el A1, que es un extremo de la bobina, va con positivo y el A2 iría el negativo de los 24 voltios. Es decir, positivo de 24 voltios, negativo de los 24 voltios. Entonces, continuando ahora, el pulsador, primero sé que es un pulsador porque cuando lo presiono y lo suelto, regresa. El resorte lo coloco en su posición original. Y aquí tiene un diagrama, no sé si se puede ver en el video, que indica que este punto del medio es el común, bajando es normally close, que sería el punto 2, y este punto de aquí arriba sería el normally open, el 3. Cuando lo presiono, cambia común, se despega de normally close y se une con normally open, lo suelto y regresa a la posición original. Para conectarme a él, utilizaremos estos pines. Básicamente estos pines funcionan, tienen un pequeño tornillo, uno introduce el destornillador, se introduce el cable en el orificio, y una vez que el cable está dentro, apretamos el tornillo. Y ya tengo aquí el cable sujeto. Y este terminal sería el que se conecta en el respectivo orificio del pulsador. Bien, si lo quiero utilizar como normally open, utilizo común y el normally open, y si lo quiero utilizar como normally close, me conecto al común y al normally close. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos aquí la fuente. Esta es una fuente de 24 voltios DC.
me indica acá que su entrada, el input es de 110 a 240 voltios AC, es decir, que lo conectamos directamente a la toma de corriente que tenemos, y de salida me da 24 voltios DC. Aquí tengo línea y neutro, que es donde se energiza la fuente, y aquí tengo dos salidas positivas de 24 voltios y dos salidas negativas de 24 voltios que irían estos respectivos tornillos. Para conectarme a 110 vamos a utilizar estos cables normales. Este conector iría al toma corriente y estos dos terminales irían aquí, la alimentación, línea y neutro. ¿De acuerdo? Básicamente se aflojan los tornillos, se introduce el cable y luego se aprietan los tornillos. Por último tenemos la fuente de 7.5 voltios DC. Aquí me indica la alimentación, línea neutro tierra de 100 a 240 voltios AC y salida, dos salidas de negativo de 24 voltios y dos salidas de positivo de 24 voltios. En este caso falta un tornillo, pero utilizaremos entonces solamente una. O vamos a hacer otra cosa. Vamos a quitar el tornillo que está en la tierra y vamos a colocarlo en el positivo para así utilizar ese terminal. Bien, ya está. Entonces vamos a empezar la práctica. La primera práctica, como ya habíamos indicado, es presionar un push button, presionar un botón y que se encienda la luz mediante un relay. En este caso, como es solamente una luz, voy a utilizar un relay de estos normales en el cual vamos a activarlo. Entonces, empezando la práctica. Colocamos. Primero vamos a energizar la fuente. Vamos a colocar lo que no vamos a utilizar por acá, para así tener el área de trabajo más limpia. La fuente de 24 voltios DC. Línea y neutro. Aflojamos los tornillos para que se abra la apertura y luego introduzco los cables. Una vez que introduzco los cables, aprieto. Aquí hay que tener mucho cuidado de que los cables, después que estén conectados, toda la parte del cable que esté pelado quede adentro. En este caso, todo adentro, porque si queda afuera, si queda parte del cable afuera, al juntarlo, al uno mover la fuente, se pueden juntar y crearía un cortocircuito. ¿De acuerdo? Entonces, este otro cable tengo que acomodarlo un poco. Denme unos segundos para arreglarlo. Lo voy a hacer con esta pinza peladora de cable. Ya está. Este otro cable lo vamos a utilizar en la fuente de 7.5 voltios. Vamos a conectarla también. Entonces, sería línea y neutro. Ya está. La voy a colocar de este lado. Uno por acá y la otra por acá. Y ya sería simplemente conectar el extremo al tomacorriente. Del positivo al botón. Entonces vamos a colocarle aquí al botón. Aflojamos el tornillo.
del positivo de la fuente iría, en este caso, al común del botón, y luego del botón vamos a utilizar este otro para que esté más fijo, y del normally open iríamos a la fuente, que vimos el positivo de la fuente. Entonces tengo el positivo de la fuente es este otro. Del positivo de la fuente vamos al botón, al común, del normally open vamos al positivo. Ahora nos faltaría cerrar el camino de la bobina. Para eso usamos otro cable en el cual vamos a conectarle un pin. Acá irá al negativo de la fuente. Perdón. Este cable va al relay. Sería sin pin. Eso sería así directamente. Del negativo de la fuente iría al A2, al terminal A2 de relay, que sería la bobina, la parte negativa de la bobina. Y ya tenemos lista esa parte. ¿De acuerdo? Podemos probar esa parte simplemente. Voy a conectar el terminal de la fuente a 24 voltios. La fuente ya ha encendido, como vemos acá. Y al momento que yo presiono este push button debe encenderse la bobina mediante este indicador. Lo presiono y enciende. Lo suelto y se apagó. Es decir, que hasta ahora estamos todo bien. Volvemos a desconectar el cable para estar trabajando sin voltaje como medida de seguridad. Y ahora nos faltaría finalizar el circuito del bombillo, que sería utilizar la fuente de 7.5 para que pase por los terminales del relay y me active la bombilla. Entonces, según el terminal, según el diagrama, voy con un cable del positivo de la fuente al bombillo. Vamos a tomar acá este cable y aquí vamos a abrir. Y aquí iría el positivo de la fuente. Lo tengo del positivo de la fuente, va al terminal del bombillo, y el otro terminal del bombillo iría al normally open del relay. Entonces voy a colocar otro cable y lo conecto en el otro terminal del bombillo. Y aquí iría normally open, que según vimos en el diagrama, el normally open es el 14, que sería este que está acá. Abrimos el 14, introducimos el cable y lo apretamos. Yo tengo el positivo, bombillo, del bombillo el normally open, y del común iría ahora al negativo de la fuente. El común ya vimos en el diagrama que era el 11, entonces tomamos un cable y del 11, que sería este terminal de arriba, abrimos, introducimos el cable, apretamos y de acá vamos al negativo de la fuente.
Y con esto ya hemos finalizado esta práctica. Ya vimos la parte del push button y tenemos ahora el circuito del bombillo, el cual se va a abrir o a cerrar mediante el relay. Voy ahora a conectar la fuente. Conectamos las dos fuentes. Ya conecté las dos fuentes, tanto la de 24 voltios para la bobina como la de 7.5 para el bombillo. Aquí lo tenemos. Y al momento que yo presione este botón debería encender el bombillo. Ahí lo tenemos. Está presionado. Tan pronto lo suelto, se apaga. Presiono, enciende, lo suelto, se apaga. Ahí vemos. Este botón me activa el relay y el relay me activa el bombillo. Si suelto el botón, se apaga el relay y el relay desactiva el bombillo. Listo, esto sería la práctica número 1.